Kiko, gracias por... Hemos tomado nota. Aquí el cónsul también nos... Inmediatamente. Porque yo particularmente no veo nada malo que sea un curso gratuito, pues más es una ayuda, porque hay mucha gente que llega y tendría que buscársela como pinte, ¿no? Entonces hemos tomado nota. Pero yo te voy a rogar, como yo bajo yo voy a Ecuador, entonces por favor que directamente hables aquí con Eduardo, ¿no? Porque ya te digo, o sea, las cosas a veces así se resuelven más rápido, ¿no? Hablando directamente. Entonces yo te agradezco mucho. A ver, por favor, sí, a ti te por favor, adelante. Muy buenas noches, señores asambleístas, mi nombre es Eduardo Satumbide. Quiero agradecerles porque en realidad darse el tiempo de venir acá a explicarnos los avances que tienen en realidad con este gobierno. Me llena de orgullo, en realidad. Yo soy fruto de haber emigrado hace 20 años a este país, ¿no? Acá decía el compañero Wellington Sánchez, todavía hay gente adulta en las escuelas, Wellington Pérez, todavía hay gente adulta en las escuelas tratando de terminar su carrera universitaria. Y es gracias a que lamentablemente nos tocó emigrar a otro país, dejar a nuestras familias y todo por la situación económica. Totalmente. Con respecto a la juventud, es de aplauso del señor presidente que dé la oportunidad a la gente nueva. Ya aquí no hay ministros que tienen 70 años, 80 años, que van acompañados con silla de ruedas, con bastón, ahí, a seguir ahí legislando y tanta cosa. Eso es muy notorio, y en realidad yo mismo tengo un pariente que es un alto funcionario, un tipo, tendrá unos 30 años, pero es un cráneo. Y de eso se ha hablado el señor presidente, de gente bien inteligente, que ayude a progresar al país, no a estancarlo. Tengo una pequeña inquietud del asunto de las enmiendas, en el asunto de lo que se refiere a la Defensoría del Pueblo. Pienso que si es que debería ser un representante de acá de los inmigrantes, porque solo nosotros sabemos cuál es la problemática de la gente de acá, a qué nos estamos enfrentando día a día. Solo eso nomás. ¿Y quiénes serían los que se debería también calificar de acuerdo a la preparación? Gente que sepa de los problemas de los inmigrantes acá. No lo veo de buena forma que manden un representante de la Defensoría del Pueblo de allá, directamente de Ecuador, porque en realidad la gente no está inmiscuida en los problemas que tenemos acá. Bueno, eso nomás, y muchísimas gracias. Gracias. A mí me parece eso también correcto, pero además de eso no se interesa en la Constitución. Es un tema práctico. Asambleísta Rivera, disculpe que tengo el micrófono, porque después no lo van a dar. Hablando sobre la Defensoría del Pueblo, hemos comentado nosotros en algunas reuniones sobre, creo que se necesita un fiscal que sea enviado desde Ecuador hacia los consulados, porque muchos migrantes lamentablemente no pueden viajar para Ecuador. Entonces hay muchos problemas legales que tienen muchos compatriotas aquí con respecto a tierras, con respecto a casas, con respecto a empresas y un sinnúmero de inconvenientes que lamentablemente... Perdón, interrumpo, sería más que fiscal, sería servicios judiciales. Exactamente, en todos los consulados donde existe aquí en los Estados Unidos, no sé si se está replicando eso en Europa. Una gran experiencia lo que pasó en España con las casas, ¿no? Sí. En donde los servicios judiciales ecuatorianos lograron cambiar realmente las cosas, ¿no? Exactamente. Entonces, también eso con Eduardo podemos trabajar. Sí, por favor. Claro, porque lamentablemente hay muchos compatriotas que cuando no pueden viajar se desesperan porque tienen un problema legal, o a veces también una cuestión de un divorcio, porque lastimosamente el periodo bancario lo que causó fue la ruptura familiar entre padres e hijos, madres, hermanos, y todo un vínculo familiar que realmente fue roto totalmente. Hay muchos compatriotas que no van desde hace 15, 20, 30 años. Y la verdad sí duele mucho porque uno sí lo siente, uno sí los escucha y uno los conoce porque son casos reales, no son casos imaginarios,
son casos reales y que existen dentro de nuestra comunidad. Por eso aprovecho su presencia para que por favor sea tomado en cuenta si hay unos servicios judiciales que se puedan implementar o que vengan a los consulados ecuatorianos donde tengamos en cualquier estado de aquí los Estados Unidos. Gracias. Solo para contestarle a Jimmy, nosotros en los consulados tenemos en todos los consulados, aquí en Manhattan, en Queens, en Garden City, somos abogados y todos los días, los días laborables, recibimos a gente que hace poderes. Y la gran mayoría va por lo que tú dices, ¿no? Tienen problemas de divorcio, de tierras, quieren vender, comprar, y de cierta forma prestamos una asesoría legal ya a todos los compatriotas que van permanentemente al consulado. Pero si tú dices, claro, que de alguna forma hay que enfatizar un fiscal. Claro, exactamente. Yo voy a hablar el caso con el señor cónsul, con Jorge López, para de alguna forma fortalecer el tema y lo que tú dices tomar en cuenta, ¿no? A ver si es posible que venga alguien más, ¿no? A fortalecer este espacio. Ya, antes que se me olvide, se han referido algunos compañeros, algunas compañeras a Alex Guamán y a Jimena Peña. Yo les puedo decir, miren, no es el área natural de acá, sobre el hacer política, la votación, etcétera, pero yo me he dado cuenta en los compañeros una dedicación casi a tiempo completo y una preocupación superlativa por sacar adelante la ley de movilidad humana. Todos los días han estado ellos cabildeando con nosotros. O sea, tal vez no se conozca acá lo que ellos están haciendo y estemos siendo un poco injustos, pero no me dejen mentir mis compañeros asambleístas. Aquí está Gabriela, que como les digo ni siquiera es oficialista, y realmente que hay una preocupación muy alta de ellos. Un día en un bloque, nosotros como asamblea pues nos reunimos en el pleno, en las comisiones, pero como movimiento político nos reunimos en los bloques, en el bloque, ¿no? Entonces, todas las semanas tenemos los lunes, martes, de acuerdo a lo que se convoque, una reunión del bloque. Y ellos insisten, cada vez en la reunión del bloque, por favor ya saquemos la ley de movilidad, también la Linda Machuca, no sé si ustedes lo ubican, entonces Linda también, que ha sido asambleísta inmigrantes, Eduardo Zambrano. Entonces ellos están insistiendo, Esteban Melo, no sé si ustedes lo ubican porque son de otras circunscripciones, están insistiendo en que se saque esta ley. Y también ellos, por ejemplo, insisten en que se dé recursos para ellos poder venir y paguen las del pasaje, porque en muchas de las ocasiones, cuando ellos vienen acá, ellos vienen pagando su pasaje. Entonces es complicado para ellos. Entonces, digo, más allá de que deben haber cometido errores, no lo sé, pero a mí me consta, o sea, yo soy testigo. Estos oídos y estos ojos que un día se comerán la tierra, me consta de la preocupación superlativa permanente de mis compañeros para resolver los problemas de los migrantes. Entonces yo digo, a veces somos injustos, a veces no sabemos eso, pero a mí me consta. Eso nomás quería decirles antes que se me vayan. Habías pedido tú la palabra. Compañero Fortachón, adelante. Buenas noches. Buenas noches, señores asambleístas. Disculpen, primeramente, creo que ya estamos pocos los que estamos en la reunión para que escuchen lo que quería decir. Estuve, creo que en el número 6 de las preguntas, no sé cómo me cambiaron, a lo mejor no les convenía lo que iba a decir. Un momento. Perdón una cosa, porque esto, ¿cómo es tu nombre? Saúl Campoverde, estaba ahí, no sé cómo me sacaron. Pero no, ¿cómo está la lista? Yo no tengo... El señor que tenía acá cogiendo la lista, pues ahí Pablo no sé cómo me quedó. Bueno, me disculpas el error, porque aquí dejamos hablar a todos los compañeros. Okay, muchas gracias. Soy un participante que vengo muchos años apoyando el proyecto político del presidente Correa. Y también, como soy crítico en partes que pienso diferente. No es que no esté de acuerdo con el gobierno, pero creo que tenemos derecho a pensar diferente todos. Claro. Entonces, sobre de lo que decía el compañero, ¿quién es el que califica para los que se van a postular o se postulan para candidatos? Me dijeron que simplemente ya descalificaban el Ecuador, pero yo pienso que sí, debería haber un término donde sí para ser un asambleísta debe tener, yo creo que, una preparación universitaria, porque en esto yo creo que está fallando. Si para ser un profesor de una escuela están pidiendo que tenga un doctorado, o sea, ¿cómo puede ser que en la asamblea hayan futbolistas, hayan quizás un cantante? Nada tiene que ver, esto es algo muy serio, ser un asambleísta donde se van a dictar las leyes de la Constitución. Ahí sí tenía que poner de que tiene que haber una preparación universitaria, porque no podemos ser, nosotros somos las personas que elegimos y también tenemos que exigir de que si es que están dando derecho a los jóvenes, se les dé la oportunidad a quienes
han gastado dinero, invertido su tiempo, prepararse. ¿Por qué no les ofertar a ellos? Decir, bueno, mira, te vamos a calificar, ¿qué preparación universitaria tienes tú? Y no darle a uno porque le conocen en la televisión, solo porque habla bonito, baila bonito. Creo que eso es algo de lo que estamos fallando. Otra más que voy a decir. No estoy de acuerdo yo en la reelección, en la oportunidad de postularse indefinidamente, sería lo correcto. ¿Por qué? Porque estaríamos cerrando las puertas a las nuevas generaciones. Así se lo debería ver. Y estaríamos dando una visión a nivel mundial de que carecemos de líderes. O sea que hay una pobreza de liderazgo en nuestro país. Eso no está bien. Debemos abrir las puertas a las nuevas generaciones, a la juventud, para que algún día nuestros hijos, nuestros nietos, tengan la misma oportunidad que tienen ustedes, jóvenes. Y les felicito a ustedes. Pero estamos cerrando la puerta a los demás. Porque cuando yo esté en mi puesto, si yo fuera ahorita un asambleísta, no le voy a dar chance a otro que se postule en mi lugar para que me quite mi sueldo que yo tengo. Jamás va a haber. Ustedes dirán ahora, sí, vamos a hacer eso. Pero no lo van a hacer, señores asambleístas. Díganme, no sé, ustedes, todos los asambleístas en general, no lo van a hacer. Porque si yo tengo ya mi puesto asegurado, no voy a dar la oportunidad que otro venga a sentarse en mi puesto. Eso es como dar un paso a la corrupción, abrir las puertas simplemente a un caciquismo. Señores, abramos la puerta, demos espacio a la juventud para que ellos sean el futuro. Ellos son lo que sean. Ellos son el futuro y que sean los que más adelante nos dirijan el país, nuestros destinos. ¿Ok? Eso es lo que decir. Muchas gracias. Me parece muy importante tu reflexión en algunas... Me parece importante... Él realmente ha hecho un trabajo fabuloso, todo el día parado ahí. Me parece importante tu reflexión, pero bueno, eso es lo rico de los debates, ¿no es cierto?, de estos eventos, porque mira que hay dos posiciones distintas. Un compañero por acá decía con toda la fuerza, y creo que equivocado, pero que tiene sus razones, que no deberían participar los jóvenes. Tienen que participar los jóvenes. Eso es lo importante porque enriquece el debate. Luis dice, tiene sus argumentos, ¿por qué no? Me parece que no hay ningún argumento que diga no participen mujeres, no participen jóvenes, pues tienen que participar, no hay duda. Eso aumenta la calidad, yo creo, del debate, de la democracia. Y en relación a la participación de quienes están preparados, este es un viejo debate. Ya Tocqueville se preguntaba, ¿no?, cuando estaba escribiendo sobre la democracia, ¿cuál es el mejor mecanismo? ¿Cuál es el régimen perfecto? Entonces, me dices, debe ir a la asamblea alguien que sepa legislar, debe ser presidente alguien que tenga. Y como Napoleón, ese gran francés para los ingleses muy malo, ¿no?, porque siempre estaban en guerra, pero para otros muy bueno. Más allá de eso, Napoleón decía que un ejemplo lo suele aclarar todo. Y yo voy a tratar de contestar esto más allá de la doctrina con ejemplos. Quizá el mejor presidente del Ecuador haya sido Eloy Alfaro. Porque ustedes saben, la constitución alfarista separa la iglesia del Estado, le da derechos a las mujeres. Bueno, Eloy Alfaro realmente alguien, no por yo ser manavita y él ser manavita, pero alguien que partió en toda la historia del Ecuador. Y Eloy Alfaro nunca fue a la universidad. Quizá el mejor presidente de todos los tiempos, yo nunca he estado en Brasil, solamente leo, más allá de los problemas que ahora tiene el PT, fue Lula, porque Lula convirtió a Brasil en una potencia internacional como todos esperaban en Brasil. Y hay una película muy bonita que se llama Lula, justamente, en donde él, la madre pues él era un obrero metalúrgico, la madre de él quería que él sea, porque su padre fue un alcohólico, ¿no?, entonces no se hizo cargo de sus hermanos, entonces la madre quería que él sea un ingeniero. Y él no pudo ser un ingeniero porque no tenía plata para costeárselos, como a muchos les ha pasado. Yo con mucha tristeza, pero bueno, con orgullo, porque a pesar de eso sacó a su familia adelante, 2 familias. Mi padre nunca tuvo la oportunidad, ya murió, de ir a la escuela. No fue nunca al colegio. Mi madre nunca fue al colegio tampoco, terminó la escuela. No porque no haya tenido capacidad, sino porque no había. Correcto. Esa es la verdad. Entonces yo lo he sufrido en carne propia. O sea, a mí no me lo han contado, ¿no?, sino que yo tuve la oportunidad de hacer posgrado, de aprender otro idioma, de estudiar, pero porque ellos pasaron toda su vida trabajando y pudieron apoyarnos a nosotros. Lo que pasa con muchos migrantes, que se pasan hasta la madrugada trabajando de guardia, lavando platos, cuidando carros, lo que sea, para que sus hijos vayan aquí a la universidad. Es igual, lo mismo allá o acá. Entonces, pero te decía, entonces Lula le decía,
le dice a la madre, esto está recogido en la película, yo no te pude dar un carnet, ¿cómo es un certificado de ser ingeniero? Pero años después, gracias a tu lucha, te dio el certificado de que soy presidente. O sea, yo realmente, o sea, sentí un impacto, se me hizo a mí un nudo en la garganta ver esta película, de que él le decía a su madre, mira, tú no, mi padre alcohólico nunca se hizo cargo de nosotros. Decía Lula, mi mío nunca fue alcohólico. Entonces, tú no pudiste, porque ella lavaba, ¿no? Ella lavaba ropa ajena en la gran ciudad, y tú no pudiste darnos a nosotros la educación, y siempre lloraba porque seamos ingenieros. Ella quería que sus hijos sean ingenieros. No te pude dar nunca el título de ingeniero, pero te doy el título de presidente. ¿No? O sea, realmente a mí me impactó eso, ¿no? Entonces Lula creo uno de los mejores presidentes de toda la historia de Brasil. Entonces, una persona que no pudo ir a la universidad. Y yo te puedo seguir poniendo muchos ejemplos latinoamericanos. Ya te doy la palabra. Entonces, muchos ejemplos latinoamericanos. Entonces, no significa esto que exista una fórmula establecida quién es bueno, quién es mal presidente. Porque, por ejemplo, ya te puse un ejemplo. Te voy a poner, están en las antípodas. Yo creo que si no hubiese llegado Rafael Correa, presidente del Ecuador, Ecuador a este rato sería una nación fallida. Porque en 10 años tuvimos 11 presidentes. O sea, más o menos a 10 meses por cada presidente. Entonces regresa el presidente Correa y le devuelve la esperanza al Ecuador. Te lo digo porque yo estudiaba en Inglaterra y todo el mundo, para entonces, ¿no es cierto? O sea, antesito que nuestro candidato se lance, en el año 2004 yo estudiaba, y todos los estudiantes teníamos vergüenza de presentarnos lo que pasaba en el Ecuador. Paros, marchas, votan al presidente, o sea, éramos comparados con lo peor de lo peor. Una estabilidad terrible. Llega el presidente Correa, le da la mayor estabilidad democrática de la historia del país. No ha habido una estabilidad en toda la historia, desde 1833, en mayo que se funda el Ecuador, entonces no ha habido. Y es un hombre con una altísima preparación. O sea, tiene posgrados en Europa y aquí en Estados Unidos. O sea, realmente, yo suelo decir que el presidente tiene un software aquí atrás en la cabeza, ¿no? Porque tanto que sabe, tanto que conoce. Pero hay otro que también estudió en Harvard y que fue acabando con el Ecuador. Entonces ambos preparados, el uno muy malo, pero el mejor ejemplo, el superlativo ejemplo de lo malo, es Maguad, y el otro muy preparado, el superlativo ejemplo de lo bueno. O sea, porque más allá de que yo soy oficialista, que yo soy del mismo partido, soy amigo del presidente, más allá de cualquier cosa, ¿no? Más allá de compartir muchos valores, o sea, independiente y objetivamente, si nosotros analizamos lo que ha pasado en el Ecuador, pues me parece que incluso los opositores reconocen lo positivo que es lo que pasa en el Ecuador. Nadie lo puede negar. Porque dicen, bueno, es porque el petróleo estaba alto, bueno, es porque se ha cobrado bastante impuestos. En el Ecuador nadie pagaba impuestos. Álvaro Noboa nunca pagaba impuestos, pagaba un poquito. El propio banquero Guillermo Lazo pagaba antes de la Revolución Ciudadana $25.000 de impuestos y el año pasado pagó 15 millones de impuestos. $25.000 antes de la Revolución Ciudadana. $25.000 y el año pasado pagó 15 millones de impuestos porque se les obliga a pagar. Entonces la recaudación no ha sido gratuita, ha habido que pelear con los grandes grupos. En el tema del petróleo, yo como abogado conozco este tema de la contratación petrolera. O sea, malo que ponga en primera persona el ejemplo, pero en el pasado, de 100 barriles de petróleo, por poner un número redondo, 80 eran para las transnacionales y 20 era para el Ecuador. O sea, aunque subiese el petróleo, de nada importaba. Son temas medibles. No es algo que nos inventamos por politiquería. O sea, se puede medir, se puede buscar, se puede comprobar esto. Académicamente se puede comprobar. Entonces yo te decía, para volver al tema que tú planteas. Entonces, un gran presidente, porque a mí me da mucho orgullo. Yo viajé con él a España y a República Dominicana, como en España, en la Universidad de Madrid. O sea, con todo respeto a todo el resto, yo no creo que a Lucio Gutiérrez lo pudieran invitar a dar una conferencia y que lo haga con tanta magistralidad como lo hizo el presidente Correa en Madrid. Los españoles, con todo lo que significa la diferencia cultural y todo esto, en fila, mira, no te lo miento, lo puedes buscar en el registro histórico, en fila a escuchar qué era lo que el presidente Correa iba a decir sobre las hipotecas. Los españoles, o sea, pero así les digo. Yo no recuerdo en la historia ecuatoriana que un presidente allá, con la diferencia que lo digo, porque siempre hemos sido centro-periferia, allá en América, en Sudamérica, pues, que como generalmente, culturalmente nos han considerado. Banana Republic. Entonces acá el centro, acá todo lo que tenemos que aprender. Entonces, en un momento dado se dio la vuelta a la cosa. Y entonces académicos estaban haciendo fila para escuchar qué era lo que el presidente Correa iba a presentar. Yo, sinceramente, aunque fuera oposición, sentiría un orgullo muy grande de eso. O sea, porque nos ha de... Entonces, eso te dice.
Entonces un hombre muy preparado y muy ejemplar. Pero hay otros ejemplos, y quiero poner otro ejemplo. El caso de Evo Morales en Bolivia. Evo Morales nunca fue a la universidad, o si fue, creo que no tuvo mayores, no terminó. Yo realmente no sé. Él nos decía una vez en una conferencia de que la diferencia entre él y los demás políticos es que los demás políticos cuando hacían política iban a hoteles 5 estrellas y él iba a cielos estrellados, porque siempre dormía en el parque. Entonces fíjense que él veía lo más. Entonces cuando hacía política, ¿no? Entonces Evo Morales, yo creo que ha tenido un antes y un después, el primer presidente indígena de Bolivia, y todo en contra tenía, todo en contra, porque también hay racismo en esto. Ay, pobre, no va a decir nada. Y tuvimos la gran vergüenza de ver que es el único presidente indígena latinoamericano que se le prohibió utilizar el espacio aéreo en Europa. O sea, fíjense, eso es racismo. O sea, no nos equivoquemos. Así es. Sin embargo, fíjese usted, sin ir a la universidad, sin tener mayores dotes académicos, un buen presidente. Entonces esto es muy discutible. Lo fácil, lo ideal sería, o sea, digamos, el sentido común, que solemos decir que es el menos común de los sentidos, es que, bueno, sí, para que sea asambleísta, que sea PhD, o que sea de posgrado. Pero yo solo con esto concluyo porque quiero devolver la palabra y hay mucha gente que quiere hablar más. Pero yo tengo una cosa, ¿prefieres un asambleísta cercano, alguien que hable como tú hablas, como uno habla, alguien que atienda mis necesidades, mis inquietudes, alguien que esté dispuesto a estar hasta medianoche conversando con su gente, ¿no es cierto? Escuchándole a favor o en contra? Alguien, y que no tenga un título universitario, no es mi caso, digo, porque tengo algunos títulos universitarios, pero que esté a favor o en contra, o prefieres a alguien que sea un PhD y te diga, ¿sabes qué? No, pues, pide cita, y la cita nunca te la dan. Entonces yo creo que mucho dependerá de cuál sea la vocación política de esa persona, cuál sea la voluntad de servicio. Yo creo que en eso eso es lo que tenemos que valorar en los líderes, la vocación de servicio, el estar dispuesto a representar los intereses de su pueblo, no los títulos. Yo creo que el título es importante, pero no puede ser una condición sine qua non. Y a mí me convendría decir, no, sí, los títulos, porque los que estamos aquí ambos tenemos posgrado, y hemos estudiado en universidades extranjeras, en centros de estudios extranjeros y nacionales, pero yo creo que no es el caso. O sea, yo te digo, ese es mi argumento, ¿no? Por favor. Escúchame. Gracias, yo creo que está muy claro lo que tú dices, pero estoy muy claro en lo que tú dices y también he leído del presidente Lula, de Evo Morales, porque me gusta mucho la lectura y entiendo bastante de eso. Entonces, pero vamos a la realidad. Si para ser un profesor están eligiendo que tenga un PhD, para ser un asambleísta puede ser cualquiera, ¿a dónde estamos? Vamos a ser claros en las cosas. Vamos a ser claros. Un estudiante para ser profesor también, ¿por qué no puede ser cualquier un profesor entonces como eran antes? ¿Por qué? Hay cosas que el gobierno todavía tiene que cambiar. Yo te digo, no soy un opositor, soy una persona que acá mis compañeros me conocen. Vengo muchos años participando en esto. También soy crítico. Cuando tengo que decir las cosas lo digo lo que pienso. No me da miedo que si por eso me digan traidor. A mí no me importa. Es mi manera de pensar. Veo que las cosas están muy bien en el Ecuador. El presidente Correa lo ha cambiado al Ecuador. Ahora nos sentimos orgullosos de decir somos ecuatorianos. Pero también tenemos que ser claros que sí, hay muchas cosas que cambiar todavía. Que hay cosas que no encajan en la realidad. Como te digo, no puede ser que porque uno habla bonito, baila bonito y ve en la televisión vaya a ser un asambleísta. Cuando hay personas más preparadas en el movimiento mismo que pueden jugar ese caso. Hay cosas que quizás a veces las bases nosotros nos gustaría poder hacer llegar al presidente lo que pensamos, pero lamentablemente hay un círculo que no nos deja llegar hasta allá. Si un día se coge un documento, se manda más allá, le cogen y le botan a la basura. Nunca llego del presidente. No nos dan esa oportunidad de poder decirle, cuando él venga, nos podamos reunir a él y decirle, presidente, esto pensamos las bases. Nosotros tenemos años trabajando en esto, no nos dan la oportunidad de decir esto. Cuando solamente ese círculo encierran y no dejan que las bases lleguen, que el presidente se abra. Y no es culpa del presidente, no es culpa de él. El presidente es una gran persona, un hombre de buen corazón. Lamentablemente hay personas en el movimiento, y eso le habla como, ya no es a nivel nacional, en el movimiento político. Personas del movimiento que no les interesa absolutamente nada. Lo que es del gobierno, les interesa el dinero, el bolsillo de ellos, nada más. Eso es lo que les interesa a ellos. Y por eso no nos dan oportunidad cuando nosotros hemos pedido
que llegue un documento allá, o hablar con el presidente cuando viene una oportunidad que nos dé aquí, porque él viene a veces acá. No le vamos a robar unas 5 o 6 horas, puede ser un momento, pero no, nos ponen trabas y más trabas, que simplemente nos cambian todo, que no, que esto pasó, y eso no está bien. Nosotros como base, porque ustedes los asambleístas son los que reciben el voto de nosotros, entonces también tienen que darnos oído. El presidente tiene el apoyo de los asambleístas, pero ¿quién da el voto a los asambleístas? No son solo ustedes, somos el pueblo entero los que dan el voto para que se reelijan. Entonces, así como ustedes merecen respeto, nosotros también merecemos respeto y exigimos además respeto para todo el pueblo y todas las bases. Yo voy trabajando muchos años en esto. Hey. Gracias. Muchísimas gracias. Yo quisiera ir terminando allí, porque dicen que en Nueva York no duermen, pero nosotros sí. Eso, usted había pedido la palabra, por favor. Y no sé si están de acuerdo en la sala. Ahí terminamos, porque ya creo que paisano, que bien, ahí está la gente manavita acá. Buenas noches a todos. Mi nombre es Wellington Echegaray. Llegué aquí a Nueva York hace como 42 años atrás. Llegué cuando realmente, como joven ecuatoriano, no tenía ninguna esperanza en el Ecuador en ese tiempo. Salí en el 73. Yo no nacía todavía. Entonces, mi realidad es que, bueno, me gradué, no podía organizar un sindicato y fui marcado. Fui marcado por la política o la politiquería que existía en el Ecuador, porque antes en el Ecuador se necesitaba tener una palanca para tener un trabajo. No nos daban la oportunidad de estudiar, pero sí nos ponían las palancas para tener un trabajo. Y entonces eso me obligó a emigrar, a salir del país. Llegué aquí, bueno, he trabajado y he estado siempre activo políticamente, porque pienso de que el Ecuador también me enseñó la emoción social de dedicarme también a pensar en lo que es la patria. Y estudié Latinoamérica, realmente. Hice muchos estudios personales porque soy ingeniero eléctrico, nada con la política, pero sí me gusta mucho saber lo que está pasando en el país. Y realmente me siento muy orgulloso de saber que tenemos un presidente que realmente nos devolvió la esperanza, porque realmente no teníamos esperanza en nuestro país. Los partidos políticos, nadie creía en política. Los partidos políticos era ¿qué puedo decir? Un oportunismo. Pertenecer a un partido político era un oportunista. Pertenecer al Partido Comunista era una corrupción. Pertenecer al Partido Socialista igual. Entonces, ahora que tenemos un presidente que partió desde ese comienzo sin partidos y formó su propio partido con honestidad, le dio la esperanza y el pueblo creyó en él. Y eso fue una cuestión muy importante, porque fue un pueblo que realmente vio la necesidad y vio que en esa persona había honestidad, había inteligencia, había técnica, había conocimientos y lo más, había coraje para luchar contra el imperio norteamericano, porque es el imperio norteamericano el que nos ha tenido así, a nuestra patria y a toda Latinoamérica. Nos dividió. Si nosotros nos ponemos a recordar, muchos de ustedes, sobre lo que es la integración latinoamericana, ¿quién fundó la integración latinoamericana? Fue hace 100 años atrás, 200 años atrás. Entonces, ahora tenemos una gran oportunidad de tener un presidente que realmente ha entregado su vida al país. Ha entregado su vida para edificar Latino grupos, 2, Wellington Pérez. para educar a su población. Ustedes pueden ver, no para hay una creer en la diferencia juventud, en lo que para regularmente creer en los niños, vemos como para comisión. darle el beneficio a El las desconocimiento personas por las personas que para vienen darle acá la es muy palabra notorio, a quien es muy nunca notable. tuvo la oportunidad Esperemos de que ser oído. realmente nos escuchen. Si nosotros el tenemos cónsul, mucha esperanza, que nos deje saber que es muchas nuevo. razones para decir que
puede Ecuador escucharnos todas las hay quejas muchas comunidades donde ahora que existen aquí, realmente, en este si consulado, nosotros de le todos damos los un micrófono ecuatorianos, a ellos y van a darnos dar- cuenta que, como siempre van a digo, decir muchísimas las cosas comisiones y por las el personas presidente que nos tenemos representan ahora en la actualidad. en el Ecuador Por lo tanto, tienen un yo completo desconocimiento Estoy de lo que completamente pasa de acuerdo acá en que el compañero en presidente Estados Unidos, en la sea ciudad de Nueva York. postulado, Puede haber muchas postulado alabanzas, puede haber para muchas cosas, ser presidente pero la realidad de choca completamente con todo lo que se Ahora, lo expone que sí aquí. no veo es que Pásenla bien. Estuvimos no aquí hay, no sé cubriendo en si el hay alguna consulado discusión que diga sobre ecuatoriano un de Nueva York, presidente. Wellington Pérez. Porque yo creo que si nosotros